Si hablamos de 31 minutos, nos referimos a una gran obra. De eso no hay duda. Pero lo interesante en sí es que la serie es un conjunto de múltiples detalles. Porque su música, su amplio catálogo de personajes, su premisa de noticiario y en general toda su estética le darían una originalidad sin precedentes. Por lo mismo, este show llegaría a un punto donde podía darse ciertas licencias. Y bueno, una de ellas se enfocaba en un humor bastante crudo, que si bien como niños pasaba desapercibido, no por eso dejaría de ser interesante. Pero más importante aún, dejaba espacio para hacer una durísima crítica social y ambiental. ¿Quieren saber más? Sin más preámbulos, empecemos. Este programa creado por los chicos de Habla Black es un verdadero noticiario, donde podemos ver desde entrevistas a notas en terreno, desde deportes a un top musical. Pero la sección que más me impactó y que más me quedaría marcada era la nota verde. Resulta que como el mismo programa lo dice, este era llevado a cabo por el periodista estrella, Juan Carlos Bodoque, y desde esa premisa ya la hacía interesante. Porque ese conejo rojo como personaje era un punto y aparte, era atrevido, un apostador empedernido, hasta bastante subido de tonos en ciertos aspectos. El mismo co-creador de la obra, en una entrevista decía que 31 minutos era una serie para niños, pero hecha por adultos, y sin olvidar eso, en el sentido que todo lo que vemos no sale de su premisa, pero siempre hay cosas que nos llamarían a reflexionar y ver un poco más allá, pues Juan Carlos sería el mejor ejemplo de ello. No está de más decirles que tendría un episodio totalmente referido a su depresión, con vicios de por medio. Y sí, puede sonar fuerte, porque si bien no es algo que podría ser directamente para niños, el relato se contaba con diferentes tintes de humor. Y bueno, eso era lo brillante. Ahora bien, ¿qué pasaba con esta nota verde? Yo creo que se basa en lo mismo. Es un espacio que supuestamente nos traía un poco de cultura, pero decir eso es bastante poco, cuando en verdad era un contraste con todo lo irreverente que era. Ya que ahora sí hablaríamos de hechos, de cosas que vemos a diario y sin censura alguna. Entonces, con la unión de tal personaje y un contexto totalmente real para nosotros, se crearía la mejor parte del programa, y aunque no lo crean, vaya que estaría adelantada a su época. Entonces, en esta nota, el periodista estrella iría a diferentes partes del país para mostrarnos algo interesante, donde muchas veces estaba involucrada la ciencia, o de plano para hacer una crítica a ciertas situaciones, dándonos a entender que en todos los lugares, aunque sean muy diferentes unos de otros, había algo que contar, desde el desierto de Atacama hasta las heladas aguas del sur, desde la ciudad a los bosques. Desde algo negativo a algo positivo, y así sucesivamente. Lo genial de que haya sido en Chile es que es uno de los pocos países que tiene climas, flora y fauna muy diferentes dependiendo del lugar. Asimismo, cada episodio empezaba con un relato bastante melancólico. Antes de saber que era el fin del mundo, decidí ir a la playa para ordenar mis siempre confusas ideas. Propio de la personalidad del personaje, cosa que me encanta, y además él mismo tendría su propia historia dentro del relato, donde los intereses amorosos nunca faltaban. ¿Cómo olvidar el día de camping? Episodio donde se nos enseñaba a comportarnos frente al medio ambiente, pues en él conocía a una estupenda muchacha, la gran amapola polar, y sin olvidar la idea de fondo obviamente. Y bueno, a los pocos años tendríamos uno de los peores incendios en el Parque de las Torres del Paine, dándonos a entender que ese mensaje, por más simple que fuera, no por eso dejaría de ser importante. Y de hecho también había un episodio especial para los incendios forestales, pero bueno, no muchos captarían el mensaje. En cuanto al lado científico, por así decirlo, me encantan esos episodios hablando de los tipos de energía. En el caso de la nuclear, hubo un momento en donde se barajaba si era factible tenerla en Chile, y pues tal episodio nos informaba de los pro y contra que ella tendría, pero siempre haciendo hincapié en el peligro. Si buscamos algo más palpable, estaban los episodios de la eólica y la solar. En la primera volvería a la gran amapola, contándonos cosas que muchas personas ignoramos. O sea, el hecho de que poblados aislados se mantengan con estas energías era impresionante.
en el sur por los molinos y en el norte con los paneles solares. Ahora me dirán, claro, eso lo sabemos, pero chicos, era el año 2003 y ni siquiera el internet estaba tan difundido. Y sí, lo interesante de todo es que siempre estaba la persona correcta para ser entrevistada. ¿Cuánto se demora en cocinar el arroz, por ejemplo? Mami, ¿cuánto te demoras en cocinar el arroz? Entonces, desde algo tan positivo como las energías renovables, pasaríamos a los verdaderos pesos pesados. Desde los desperdicios que tiran los piscicultores en Chiloé hasta las grandes ballenas, que si vemos al día de hoy, gran polémica se ha generado por la flota china que anda cazando estos mamíferos alrededor del mundo. Y pues estos estarían muy cercanos al sur del país. Y sumado a eso, me encanta la voz en off de Bodoque, porque sin pelos en la lengua es muy duro para decir las verdades. Pues escuchen ustedes mismos. Ramona era solo un espejismo y la basura en la playa un problema que me empezaba a quedar grande. Así como se hablaba de la denuncia ambiental, también se mencionaba lo mismo en algo tan común como lo era el agua potable. Y hasta el día de hoy sería uno de los más icónicos. Nunca había visto tanta caca junta. Fue un espectáculo impresionante. O sea, el recorrido del agua, desde su origen a su desembocadura, es algo que todos dominamos a grosso modo. Pero ver cómo era intervenida y de vuelta es estremecedor. Pero qué mejor que mostrarlo con una buena escena de humor. Porque el mismo periodista bucearía en las aguas del canal San Carlos, diciéndonos todo lo que hay, sin adornar las cosas. Bueno, que el mismo Bodoque lo diga. Muy educativo lo que pasa con la cacú. Caca, Tulio. Digamos las cosas como son. La caca. Aunque con el tema del agua habría muchos más capítulos. Hace muy poco me veía un documental de las paltas y es impresionante la cantidad de agua que se gasta. Por lo mismo, todos los poblados que le siguen río abajo a estas plantaciones se han quedado sin ninguna gota de líquido. Y bueno, qué mejor que 31 minutos para mostrarlo. Imagínense a un niño viendo tal episodio y comiendo un completo. A simple vista quizás no sea nada relevante, pero al menos sí quedaría el bichito de querer saber más. Aunque el más completo a mi parecer fue todo lo que era el recorrido del río Biobío, mostrándonos múltiples caras de la moneda. Porque en el inicio del río y sin la mano del hombre, todo se mantiene hermoso, pero a los pocos kilómetros veríamos cómo todo empieza a cambiar. Hasta una mapuche es entrevistada, dándonos su propia versión, donde la naturaleza y el progreso chocarían en muchos sentidos. Por lo mismo, la reflexión que nos da Juan Carlos sería muy profunda. ¿Tiene derecho el hombre a sacrificar sus tesoros naturales en beneficio del progreso? No lo creo. Y hablando de los mapuches, el episodio de las araucarias me llegaría bastante, porque en lo personal no las conocía. Y bueno, me encantó que un árbol sea intocable, aunque por lo mismo sea más codiciado. En cuanto a los problemas más cotidianos, había bastantes notas que ocurrían en la ciudad, y de cosas tan simples que llegaban a impactar. Por ejemplo, el daño por la contaminación acústica, o lo novedoso que era tener un huerto urbano. Y sí, ahora en pandemia vendría como anillo al dedo, aunque el más destacable era el documental de la bicicleta. Y eso que estamos hablando del año 2003, y ahora en la década del 2020 todavía seguimos con el mismo problema. Muy pocas ciclovías, poca educación vial, y bueno, una indirecta a los políticos entre medio, con que estos nunca han querido mejorar la situación. Pues dicho y hecho. Quizás en un futuro las autoridades se den cuenta de lo fundamental que puede ser el uso masivo de la bicicleta. Para los que conocen este canal, saben que la historia es pieza fundamental del mismo. Por ende, no puedo dejar de nombrar dos excelentes capítulos. Por un lado, En busca del dorado, haciendo alusión a esa mítica leyenda de la época de la colonia, nos contaba la odisea de Bodoque por las áridas tierras del norte, donde este nos mostraba todo el valor histórico que a simple vista no se podía ver. Cuando niño me dejó muy marcado, y sí, era uno de mis primeros objetivos para conocer tanto esos enormes geoglifos como el arte rupestre. Pero en contraparte, había un episodio dedicado a la cara menos linda de todo eso, porque vaya que los huaqueros son reales. Básicamente son todas esas personas que se dedican a robar hallazgos precolombinos para luego venderlos en el mercado negro. Pero por Dios que me encanta cómo es abordado, con la pura y santa verdad, desde el robo a la reducción de especies. Y hasta Bodoque daría unas duras palabras al gobierno por no darle importancia a este ámbito. En países como Chile,
La protección del patrimonio arqueológico es un asunto que no le interesa a casi nadie. Por último, me gustaría hablar de mi nota verde favorita, y es que me marcaría hasta el día de hoy. Y sí, hay toda una historia detrás. Cuando uno es pequeño, una de las primeras cosas que se nos enseña en el colegio son los símbolos patrios. Y en el escudo salían dos curiosos animales. Uno de ellos era el cóndor. Estos siempre se han visto en las noticias porque bajan a las ciudades, y si uno sube hasta la precordillera, si tienes suerte puedes divisar uno que otro. Obviamente eso no le quita lo mítico. Pero el otro, para mí, siempre fue un misterio. Nunca, en ninguna parte, en ningún valle, en ningún bosque, lo había podido encontrar, ni en las noticias figuraba. Y bueno, todo era por algo. A pesar de ser el animal que representa el escudo de una nación, ese mismo país se ha encargado de casi extinguirlo. Actualmente viven en las heladas tierras del sur, y Bodoque se disponía a encontrar uno. Por ende lo vemos recorrer gran parte de la Patagonia, hasta que por fin daría con un ejemplar. Muchos me podrán decir que es un ciervo común y corriente, que en efecto lo es, pero para Chile sería el único. La lección que esa tarde me dio el huemul quedaría estampada en mi memoria para siempre. En conclusión, 31 minutos fue una propuesta única que hasta el día de hoy jamás se ha vuelto a repetir, y dentro de esa misma sustancia había algo más especial, un espacio donde brillaba algo profundo, camuflado en la comedia, pero que más que mal, era la única manera de poder entregar un mensaje tan denso en un programa para niños. Pero vaya que funcionaba, porque las palabras usadas, las imágenes y el contexto no perdían el enfoque. Por ende, siempre dejarían algo. Mi único problema con la nota verde es que era muy corta. Yo creo que tal espacio daba para una serie completa, en forma de documental, con Juan Carlos a la cabeza. En cuanto al Gran Bodoque, es mi personaje favorito, porque siempre iba más allá, porque tenía un trasfondo más marcado que sus pares, y eso lo podíamos ver de mejor manera en cada nota, sobre todo en su narración. Y es que de ahí vendría la parte subjetiva, que me gusta tanto, porque con ello cambiaba el tono, se ponía bastante serio, bastante melancólico, y todo adornado con una sutil música de fondo. Por eso y muchas cosas más, 31 minutos se ha ganado un lugar en este pequeño rincón. Si el mundo no se acabara hoy día, haría lo posible por responderlas en mis próximas notas verdes. Es una promesa. Y ya está, gente, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios si quieren verme hablando de más cosas del programa. No se olviden que pueden visitar mi otro contenido para ver más videos así. De antemano, muchas gracias a todos los que hacen esto posible. Así que un saludo a los miembros del canal. Cada día somos más maestros y espero que seamos muchos más. Aquí el Anónimo y nos vemos.